Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados, por conectar desde muy temprano aquí en Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Mis amados, mucho tema por tratar, muchas situaciones y acontecimientos en el diario vivir. Por lo tanto, nos es necesario estar apercibidos a cada momento, cada segundo que está transcurriendo frente a nuestros ojos. Somos testigos hoy de los acontecimientos bíblicos, toraicos, proféticos establecidos. Por lo tanto, si no estamos atentos, ojos abiertos y oídos despiertos, pues estamos, como diría mi amigo Rafita, en problemas. Mis amados, gracias por estar conectados con Israel Casa Integral. Les saludo y por favor, atentos, muy atentos, como dice nuestra amada pastora Pili, papel y lápiz, un espíritu enseñable y por favor, muy, pero muy apercibidos al tema en el día de hoy. Dimos comienzo a nuestra jornada de semana hablando de un término que se ha hecho extremadamente popular, especialmente en estos días, a través de los medios de comunicación, esto es, la geopolítica. Sin embargo, pues para Israel Casa Integral no me es importante entrar en términos de política, por favor. Así es que voy a convertir o voy a permitirme usar la palabra mejor. A cambio de geopolítica, hablaremos de geotorá. A ver cómo les parece el término, denme su opinión acá, por favor. Escríbalo ahí en el chat, geotorá. Entendiendo que la palabra geo, por supuesto, viene de la palabra geografía. Ayer hablamos y definimos el concepto de geopolítica, definamos un poco el concepto de geotorá. La geografía tiene como estudio el contexto de la tierra, los espacios, vamos a decirlo, las ocupaciones territoriales de cada nación desde un punto de vista fronterizo, hasta donde cada país tiene fronteras, cada país tiene límites y por supuesto en el entorno de la geopolítica abarca todo el sentido en cuanto a su estructura política, administrativa, como estado, territorial, hidrografía, cartografía, todo lo demás. Pero cuando hablamos de la palabra geotorá, inmediatamente tenemos que entender, por favor, que la Kadosh Torah, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, nos muestra toda la geografía bíblica. Esa geografía bíblica requerimos estar muy atentos porque si algo nos habla la Torá, el Tanaj y cada parashá que estudiamos en semana, si de algo nos habla, especialmente es de la geotorá. ¿Y por qué traigo a colación el tema? Porque para los días de grabación de este programa, y esto lo menciono porque probablemente en 10 años cuando se escuche este programa algunos dirán, no entendemos el pastor Alfaro de qué está hablando. Para los días de grabación de este programa se están ocurriendo acontecimientos extremadamente fuertes en la Franja de Gaza, Israel y todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Obviamente cualquier circunstancia que ocurra en Israel, contra Israel o a favor de Israel, definirá la situación geopolítica, socioeconómica, política, administrativa y hasta cultural en todas las naciones.
Por primera vez en la historia, si usted está presente hoy en las noticias, el presidente de los Estados Unidos para este tiempo, el señor Biden, viajó hacia la nación de Israel en medio de un conflicto de guerra. Es la primera vez en la historia que un presidente viaja a un punto de guerra en una posición, por supuesto, como potencia mundial, con el propósito de seguramente buscar alguna pacificación, como un acuerdo, un estado de paz entre las naciones, porque estamos en medio de una boca de fuego. Si esto llegase a transcurrir, si los países vecinos geotoraicamente de Israel deciden involucrarse, ya han habido situaciones, decidieran involucrarse a tiempo completo en la situación vigente hoy, pues definitivamente entraríamos mejor a lo que sería considerada una tercera guerra mundial. Es decir, que este tema no es un tema pasajero, este no es un tema casual, este es un tema extremadamente serio. Y hay algo interesante a propósito de estar mencionando estas palabras que quiero traer a colación, ténganlas muy presente, por favor, y tiene que ver cómo los países Medio Oriente, Palestina, Líbano, Irán, Irak, los Emiratos Árabes, la misma zona de Gaza, la manera como pueden entrar, activar y, si me permiten usar la expresión, disparar el concepto de una tercera guerra mundial, es utilizar la palabra guerra santa. Es decir, una cosa es una disputa territorial, geopolíticamente hablando. Una cosa es una situación de armamento, de muertes, de víctimas, de atrocidades, como las hemos conocido. Pero otra cosa muy distinta ocurre si en medio de este conflicto bélico entre naciones se llegase a involucrar el contexto religioso, utilizando la palabra religión entre comillas. Sabemos que está de por medio el cristianismo, sabemos que está de por medio la religión musulmana y sabemos que está de por medio el concepto de los judíos. Estas tres entidades religiosas, si llegasen a entrar a un conflicto, que estamos, repito, a un hilo de esta situación, entrásemos a un conflicto desde el punto de vista de una guerra religiosa, pues es impresionante cómo tanto la Torá como el Corán definen aspectos importantísimos de cómo actuar frente a un concepto de guerra. Esto lo traigo a colación, si el programa de hoy me lo permite, no sé si alcancemos a llegar allí, pero lo vamos a hacer en el transcurso de la semana. Si no lo hacemos hoy, será mañana, espero que sí, pero no se nos puede pasar por alto. Y es entender, hermanos, que lo que ha ocurrido en Israel con la invasión terrorista de parte del grupo Hamas, causando la muerte a más de 1.500 personas, familias, niños, ancianos, causaron la muerte, número uno, présteme atención, causaron la muerte, alguien por favor lo puede escribir aquí en el chat, ya los voy a saludar, causaron la muerte, es decir, la acción terrorista lo primero que ocasiona es matar. El primer principio del terrorismo es matar. Número uno, segundo principio del terrorismo, violar las mujeres. Yo no sé, digo mujeres, a lo mejor violarán hombres también, niños, violación. Y el tercer concepto que vemos aquí es quemarlos, y adicional a eso, decapitarlos. Cuando vemos las formas como ocurrieron estos acontecimientos en Israel, todos decimos, pero qué maldad, qué crueldad, qué barbarie, salvajismo, qué manera terrorífica de manejar una situación. Pero cuando vamos a la religión, présteme atención por favor, cuando vamos a la religión desde el punto de vista de los primos, creo que los puedo decir, por favor entiéndame lo que estoy hablando, pues en sus escritos con su profeta está establecido que la manera como se puede ganar la guerra es matando, violando, decapitando
quemando y dejando constancia por escrito que ellos son la prioridad y que esa es la ordenanza de su Dios. Pero entraríamos a un concepto interesante, porque tanto estos pueblos palestinos, árabes, como el pueblo de Israel, tienen un padre en común, y es el padre Abraham, nuestro padre Abraham. Entonces, ¿cómo ocurren todas estas cosas? ¿Desde qué momento estos grupos tienen esta capacidad y esa devoción, y para quienes se sacrifican y para quienes acometen todo tipo de pecaminosidad terrorífica como esta, pues ellos ganan beneplácito con su Dios y obtienen beneficios en su religión? Todos estos aspectos, amados hermanos, debemos considerarlos muy seriamente cuando hablemos de Geotorá. Para entender la Geotorá necesitamos ir a la historia y no pasar por alto como esta franja de Gaza. Se preguntarán ustedes, bueno, pero la franja de Gaza, ¿cuál es la importancia de ese terreno tan extremadamente pequeño y densamente poblado? Es uno de los territorios más poblados del mundo, en condiciones de miseria, infrahumanas. Las condiciones de vida son terribles. Sin embargo, en gran número de población, la manera como se multiplican tiene como propósito exactamente esto: multiplicarse al punto de llenar la tierra con toda su barbarie. Entonces quiero invitarlos muy especialmente, y estoy tomando un artículo en particular de un diario de Israel, y voy a hacer algunas menciones sobre el punto para entender geotoraicamente cuál es la importancia de Gaza, de Israel y el combate que se está realizando. En algún término dice este artículo: el antiguo nexo de cerca de 5,000 años de vida judía en Gaza. Por favor, tome nota y considérelo. La vida de más de 5,000 años del pueblo judío en Gaza. Vamos a ver un poco más adelante cómo las tierras ocupadas hoy por Gaza, históricamente, bíblicamente, toraicamente, le fueron asignadas a la a la tribu de Judá. Esto es muy importante y esto se llama Geotorá. Entonces, dice el texto, es poco recordado en el mundo de hoy cómo esta tierra le pertenece a Judá. Por supuesto, la gente conoce que la Torá sabe de la historia de un personaje llamado Sansón, que fue cegado por los filisteos. Recuerden que ustedes tenían una tarea. ¿Quiénes son los jebuseos? ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quiénes son todos estos feos que nos mencionan los exploradores después de regresar a recorrer la tierra de Canaán? Ya vamos allí a hablar un poquito de Canaán. Recordemos que Sansón fue cegado por los filisteos y cómo lo llevaron al templo de la diosa de Gaza. Por favor, observen cómo en nuestra Geotorá ya se nos menciona la ciudad de Gaza. Y allí en la ciudad de Gaza acontecieron los sucesos correspondientes a una historia muy interesante que todos conocemos, la historia de Sansón. En el segundo milenio de Mashiach, Gaza sirvió como una ciudad administrativa y fue la residencia del gobernador egipcio de Canaán. Vean qué interesante, en otros tiempos, Gaza, como la principal ciudad administrativa, fue la residencia del gobernador de Egipto. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, la frontera entre la franja de Gaza y Egipto está cerrada. Egipto no admite ni permite que nadie de este pueblo de Gaza, palestinos, puedan pasar a su territorio, porque ellos saben que si permiten ese paso, se están ganando un problema que llevará años de años resolverlo. Entonces, la palabra nos enseña, la Torá nos enseña cuando el patriarca Isaac excavaba pozos en Gerar, un sitio antiguo entre Beersheba y Gaza. Es decir,
Estos territorios corresponden perfectamente claros y geotoraicamente nos establece a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En el siglo XIII antes de Mashiach, los filisteos o caftoritas, por favor escriba esta palabra, caftoritas, pobladores de toda la región de Gaza, dice la palabra, aniquilaron a los habitantes de Gaza. Después de eso, después del éxodo israelita de Egipto y la entrada en la tierra prometida, la tribu de Judá, por favor, la tribu de Judá tomó a Gaza como una posición, aunque no la incluyó plenamente en su territorio, según las crónicas de la Biblia, como lo vemos en el libro de Josué, capítulo 15, verso 47, y Jueces, capítulo 1, verso 18. Por favor, gracias, hermana Glorita, por las citas bíblicas. Josué, capítulo 15, verso 47, y Jueces, capítulo 1, verso 18. Aquí se nos menciona cómo Judá pasa a tomar posesión de la tierra de Gaza. A lo largo de los siglos, Gaza fue capturada por los asirios, egipcios, babilonios, seguido por los persas, y más tarde Alejandro Magno la incorpora a su creciente imperio en el siglo V. Es un territorio estratégico ubicado en la encrucijada de dos continentes, esto es, África y Asia. En el año 167 antes de Mashiach, Yehudá el Macabeo lideró a sus combatientes judíos en su victoria sobre el rey pagano sirio-griego Antíoco Epifanes. Jerusalén fue liberada y el templo profanado fue restaurado. El milagro de este evento ahora es celebrado en las naciones con una fiesta conocida como Hanukkah. Ya vamos para allá en los próximos días. Pero fue el rey Hasmoneo Johanán quien liberó a Gaza en el año 145 antes de Mashiach. Él era el hermano de Judá el Macabeo y fue su otro hermano Shimeón quien envió a los judíos para poblar Gaza y sus alrededores. Esto es extremadamente importante. Vuelvo a repetir. Es importante que entendamos que esta tierra de Gaza perteneció, fue establecida, fue levantada a través de la tribu de Judá. Ha sido territorio de batalla a lo largo de toda su historia y por supuesto hasta el día de hoy. Durante milenios, el pueblo judío ha sido expulsado de Gaza por muchos conquistadores diferentes, pero siempre logran volver. Es decir, que no estamos viviendo hoy ningún tema o acontecimiento que sea la primera vez que ocurre, sino que definitivamente lo que Israel está haciendo en este momento es justamente recuperar lo que le pertenece, toraicamente establecido. Los cruzados mataron a miles de judíos en Gaza, dejando pocos sobrevivientes. Los turcos otomanos gobernaron un vasto imperio desde 1517 hasta 1917, incluyendo el remanso geográfico conocido como Palestina. También expulsados con frecuencia a los residentes judíos, pero luego se les permitió regresar. Este patrón ha continuado durante muchos siglos. Con la Guerra de los 6 días, y acuérdense muy bien de este término, la famosa Guerra de los 6 días, el tiempo de Yom Kippur, esto ocurre en 1967, las fuerzas militares de Israel volvieron a entrar a Gaza y la retomaron. Durante la guerra, Israel no tenía idea de lo que haría con el territorio, y el presidente Levi Eshkol la llamó un hueso atorado en la garganta. Asentamientos oficiales fueron establecidos por el gobierno laborista en la década de 1970. El primero fue Kfar Daron, que se estableció originalmente en 1946. Hubo 21 asentamientos en Gaza. El área más poblada de Gush Katif contenía una treintena de sinagogas.
más escuelas, seminarios, tiendas, hospitales, y estaba situada a lo largo de la costa sur de la franja, es decir, los territorios que hoy justamente están siendo abatidos. Estos asentamientos bloquearon el acceso a la costa desde las principales ciudades palestinas y reforzaban el control israelí frente a Egipto y Gaza. Otro grupo de asentamientos se establecieron a lo largo de la frontera norte de Gaza con Israel. Entonces, los pueblos judíos y musulmanes coexistieron durante muchos años en una tensión permanente. En 1987, un comprador judío en un mercado de Gaza fue vilmente asesinado. Al día siguiente, un camión israelita causó un accidente y mató a 4 árabes, lo que provocó los primeros disturbios que serían la primera infitada. Un breve periodo de calma siguió a estos acuerdos de Oslo, mientras Israel convivía frente a una situación en la franja de Gaza. En el 17 de agosto del año 2005, Israel comenzó a evacuar a todos los judíos de Gaza. Se esperaba que tomaran varias semanas, pero duró menos de una, e Israel y los palestinos acordaron que los edificios judíos serían arrasados y el ejército comenzó un proceso, ni bien los residentes abandonaron Gaza. Esto es un poco la historia de lo que está pasando, ha pasado y hoy vivimos. Entendiendo, repito, que esto tiene un fundamento totalmente toraico. Es una tierra asignada, repito, a la tribu de Judá. Han sido expulsados, han sido asesinados, pero sin embargo, con todo y esto, hoy estamos, repito, viendo la misma historia. Ahora, vamos a retomar un poquito algo de la historia que empezamos ayer, para ir comprendiendo geotoraicamente qué está pasando y qué va a ocurrir, porque la Torá nos lo enseña. Todos recordamos, por supuesto, una historia apasionante que tiene que ver con Noaj y su familia. Noaj y su familia, Noé y su familia. Veamos un momento el texto, acompáñenme por favor. Estamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 5. Capítulo 6. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas e hijos, que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Verso 7. Verso 4. Había gigantes en la tierra aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Adonai a las hijas de los hombres. Avancemos un poquito en el capítulo 5. En el capítulo 6, verso 8. Pero Noaj halló gracia ante los ojos de Adonai. Lo hemos estudiado suficientemente en las parashá correspondientes, no voy a entrar en los detalles. Noaj halló gracia ante los ojos de Adonai. Perfecto. Noa empieza un proceso, la construcción de un arca, y el verso 9 nos dice: estas son las generaciones de Noa. Por favor, tome nota, Bereshit capítulo 6, verso 9. Noa, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Adonai caminó Noa. Y engendró Noa 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por favor, 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ya conocemos la historia de lo que ocurrió, vamos a ir avanzando un poco más y entendemos entonces cómo, cuando viene todo el proceso del diluvio, como así lo hemos conocido, al terminar la situación del diluvio, sabemos que la embarcación, el arca, está conformada ahora por los animales, por supuesto, de todas las especies en pareja. Está constituida por una familia, Noaj, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y a su vez sus 3 esposas. Esta es la familia que queda sobre la faz de la tierra. Cuando se produce el desembarco de esa arca, se ocurre una historia, y es la embriaguez de Noaj. Estoy parafraseando un poco la historia, y a su vez la Biblia nos dice, la Torá nos enseña que Cam vio la desnudez de su padre.
Cuando ve la desnudez de su padre, se ocurre un asunto extremadamente delicado. ¿Cuál es? El hecho de que Noah maldice la generación de Cam. Los hijos de Cam. Vamos a ir un momento al capítulo 10, Bereshit capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noah, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magod, Magí, los hijos de Gomer, los hijos de Javán y los hijos de Cam. Aquí quiero llegar al verso 6. Los hijos de Cam son Cus, Misrait, Fut y Canaán. Observen que cuando Noah maldice, pronuncia esa palabra de maldición en sus generaciones, no maldice a Cam, su hijo. Maldice las generaciones de Cam, y entre las generaciones de Cam, por favor léalo conmigo en el verso 6 del capítulo 10, los hijos de Cam son Cus, Misraín, Fut y Canaán. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí, no para entrar a la paracha, solo para ser puntual en un aspecto importante, es que Noah produce el poder de la palabra, una maldición generacional sobre los hijos de Cam, es decir, Canaán. Y cuando Canaán, que es una tierra que hoy conocemos en el Medio Oriente, toda la tierra de Canaán, necesitamos entonces establecer particularmente esa tierra de Canaán, ¿a quién le pertenece? ¿Quiénes son sus habitantes? ¿Por qué se caracterizan? Y las características de los habitantes de Canaán, recordemos, son el homicidio, la violación, la decapitar, decapitar a los cuerpos, entre otras cosas, quemarlos y demás. Entonces, toda esta historia de la cual hoy, repito, estamos viviendo en vivo y en directo, no es un acontecimiento nuevo. La Biblia nos narra cada uno de esos detalles y sencillamente lo que está ocurriendo es lo mismo que antes. Por favor, dígalo conmigo, lo mismo que antes. Hoy, por supuesto, tiene otro matiz, mucho más moderno, en el siglo XXI. En otros tiempos los ataques serían con piedras y con garrotes, con maderos. Posteriormente seguramente fueron armas de fuego. Hoy en día tenemos los drones no tripulados, totalmente dirigidos, misiles absolutamente guiados por la electrónica, etc. Pero la batalla, en el término general, es la misma. Luego vemos otra historia que necesitamos considerar para entender el conflicto y que la Biblia, por supuesto, nos narra, y es justamente las hijas de Lot. Vamos un momento aquí en Bereshit, Génesis capítulo 19. En el libro de Bereshit, en el capítulo 19, conocemos esta historia impresionante. Cuando viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, aparece en escena Lot, el sobrino de Abraham. Sabemos que ahora Lot desempeña una función como juez en Sodoma. Viene la visita de los ángeles, los malaj que envía Adonai para anunciar a Lot y a su familia la destrucción inevitable de una ciudad de absoluto pecado y de perdición. Ustedes recordarán la historia. Huyen, finalmente salen de aquel lugar Lot, su esposa, sus hijas. La condición era no mirar atrás. La mujer de Lot, sin embargo, se detiene por un momento y regresa su mirada hacia lo que tenía, a sus comodidades, a su confort, y es convertida allí, dice el texto, en una estatua de sal. Esto todo tiene una simbología, una enseñanza maravillosa que en su momento, repito, lo enseñamos también en el Parashá Noah correspondiente. El punto importante aquí es establecer que las dos hijas de Lot, al considerar que la humanidad había sido prácticamente extinguida, no habían hombres en la vida de ellas
Por lo tanto, deciden embriagar a su padre. Yo hago aquí algunas comillas. Deciden embriagar a su padre, cada una por individual, y a su vez tener relaciones sexuales con su padre. Las hijas con su padre. Es interesante, las hijas con su padre. Y el propósito para algunas religiones que es normal, es un mandamiento establecido para una religión, no vamos a entrar a los detalles, por lo tanto eso estuvo bien. La Torá no lo indica así, por supuesto. Aquí estamos hablando de otro tipo de acción pervertida dentro de la conducta del ser humano a la luz de la Torá. Sin embargo, de estas dos situaciones, las dos hijas de Lot, se ocurren embarazos y se ocurren nacimientos. Y nacen entonces dos personajes que todos conocemos, Amón y Moab, perdón. Estas hijas de Lot están seguras de que lo que ellas están haciendo es lo correcto. No habían hombres en la humanidad, por lo tanto, las generaciones no podrían extinguirse, tendrían que hacer algo y ellas obran de esta manera. Aquí vemos cómo las hijas de Lot, al tener esta acción, lo único que están procurando es que haya descendencia. Por un lado. Por otro lado, dice la palabra en el libro de Devarim, atención al texto, por favor, capítulo 23, versos 3 y 4. Ningún amonita ni moabita entrarán en la asamblea del Adón. Ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea de Adonai. Por otro lado, algunos sabios interpretan que amonita, hombre, y no amonita, mujer. Moabita, hombre, y no moabita, mujer. Es interesante. Esta invocación de los sabios es la que permitió el ingreso de Ruth, la moabita, al seno del pueblo de Judá y convertirse en lo que es la reina, la mamá del rey David y posteriormente del Mashiach, hijo de David. Es extraordinaria la historia. La Torá nos explica la severidad de la prohibición de los hijos de Amón y de Moab. Porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando les salieron en Egipto, Devarim, capítulo 23, verso 5. Aún así se trata de una contraposición, aún de una manera en la cómo se recibía a los huéspedes. Esto solo para mencionar, hermanos, que todo el acontecimiento, si vamos a Bereshit, nos daremos cuenta que todo lo que está ocurriendo hoy evidentemente corresponde a una consecuencia en desobediencia, a una consecuencia en pecado, a una consecuencia, a una causa consecuente que trae a este pueblo hoy a estar enfrentado el uno con el otro. Hasta aquí vamos bien. Geotoraicamente, repito, se nos está explicando exactamente qué es, cómo es y de qué manera la tierra está repartida. Ahora, veamos un poco el detalle de la historia, repito, de la franja de Gaza frente al pueblo de Judá. Una franja de tierra situada entre el río Nilo de Egipto y el río Éufrates. Existía la región llamada Canaán, esto hace más de 4.000 años. Los cananeos, que son una región ocupada por el Líbano, Israel, las tierras palestinas, Siria y Jordania. Pero muchos siglos antes de que llegaran a este grupo, a formarse este grupo, las tribus de Israel establecieron vida en esta zona. Y posteriormente allí vienen los fenicios, así llamados por los griegos, que ocuparon territorios cananeos en las zonas de las costas como Sidón y Tiro. Para esta época ya existían ciudades cananeas como Siquén, Betel, Salem, Hebrón, llamada antes Kiriam Arbe, Beersheba, y a su vez parte de la costa había sido poblada por un grupo conocido como los filisteos. Las regiones ocupadas por estos eran Asdón, por favor preste atención, Asdón, Acalaón y Gaza. Y una zona más adentro, Ecrón y Gat.
Al conjunto de estas ciudades se les llamó Filistina. Heródoto, el escritor griego considerado el padre de la historia en el siglo V, llamó a la región Palestina. Finalmente, los romanos en el siglo I antes de Mashiach la denominaron Palestina. Esto es muy importante en la historia que lo conozcamos. Saben, muchas veces escuchamos, es que Palestina no existe. El territorio palestino no existe, pero la historia nos está mostrando específicamente de dónde y cómo se originó. Ahora, lo que no existe es que haya sido establecida o nombrada o determinada como un estado, como ocurre con Israel. Los israelitas, según la historia, entraron un poco antes del año 1200 antes de Mashiach. Con el tiempo quedaron concentrados en las regiones montañosas de Canaán a lo largo de toda la costa occidental del Jordán. Formaron alianzas con tribus y ocuparon regiones conocidas como Judá e Israel y fundaron varias ciudades. La tribu hebrea que llegó a Canaán, según la Torá, lo hizo procedente de Egipto. No hay testimonios arqueológicos en la historia escrita de Egipto que describa la llegada de Abraham y su esposa y se convirtiera en mujer de harén del faraón, o de la existencia posterior de una persona establecida que estableciera o fundara esta ciudad. Veamos un poco más adelante. Cuando se denomina la ciudad de Jerusalén como ciudad santa, esto ocurre porque el rey Salomón construyó ahí el templo del pueblo de Israel. A su vez, es la manera como los árabes también construyen a su vez las mezquitas, como el Domo de la Roca, sitio donde supuestamente el ángel se presentó a Abraham y le anuncia el asunto de no matar a Isaac. Bueno, estos aspectos no quiero entrar allí. Vamos a ir al otro punto ya. Hecha esta primera parte, esta primera introducción histórica geotoraica, es decir, que los pueblos que estamos mencionando hoy, toraicamente los vemos establecidos allí, los límites del Jordán, las fronteras, Gaza, la ciudad como tal, Josué nos lo indica, etc. Pero vamos a ir a un punto que es el punto de atención para el día de hoy. Por favor, atentos, atentos, atentos. Vamos a ir al libro de Sofonías. Les voy a dar un minuto para que por favor todos quienes puedan hacerlo, si no va conduciendo su vehículo o si está en casa y tiene la oportunidad de hacerlo, en su oficina y puede hacerlo, vaya por favor al libro de Sofonías. Cuando todos estén listos, déjenme saber. Aprovecho este pequeño espacio entonces para saludar a los hermanos que nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, atentos a nuestra programación de Torah al instante. Ahora vamos a mirar entonces. Tenemos a nuestro hermano Alejandro y Janet, un abrazo especial para ustedes en el País Vasco, hermana Glorita Chalón en Chicago, la hermana Rosita Carrera Chalón, un abrazo especial también en Chicago, mi hermana Patricia Hurtado, bendiciones, amados, abrazos y saludos para todos, gracias. Mi hermana María T. Rivera, muchísimas gracias allí en Puerto Rico, un abrazo especial también, gracias por estar allí conectados. Para Mami Flor allá en Colombia, un abrazo especial también. Para mi amada hermana Lupita Costilla y familia, gracias, amados, Shalom, amado pastor, un saludo para usted y para todas las naciones. De Ise, amén. Hermana María Eugenia Toledo, un abrazo, Shalom. Betty Mariñas, hermana Betty, Shalom en Perú, un abrazo. Shalom, pastor, buen día, bendiciones. Vea, sin lentes. Qué belleza. Shalom, buenos días, Pastor Roberto, bendecidos ni con gafas. Dio para usted, un saludo para todos. Les amamos en las naciones. Bueno, Glorita, Betty Mariñas, para mis amados, Colombia, ama Israel, un abrazo especial, hermano Caleb, hermana Rica, muchas gracias por estar allí conectados. Geotorá, muy bien, sí señora, Geotorá, excelente. Bueno, muy bien. Todos estamos captando el concepto de Geotorá. Excelente. A ver, avanzamos. ¿A quiénes tenemos por acá? Hermana Yona Chalón, un abrazo para ti. Muchas gracias por acompañarnos. No sé dónde te encuentras hoy. Confírmame dónde estás.
Chile, Argentina, Europa, España, Colombia, no sé por dónde andan. Me dijeron que estaban viajando. Un abrazo, shalom, bendiciones. Bueno, muy bien. Todos llegamos entonces al libro de Sofonías. Espero que estemos todos en el libro de Sofonías. Joana Luna, de San Alberto, Cesar, Colombia. Oh, hermana, muy bien. Me alegra mucho saludarles. Lumi Martínez, saludos. Bueno, muy bien. Vamos al libro de Sofonías. El libro de Sofonías, libro profético, nos habla con una claridad tan extraordinaria para el tiempo de hoy que necesitamos escudriñarlo adecuadamente. Voy a hacer una lectura muy breve de la introducción del libro de Sofonías para saber específicamente hacia dónde nos lleva. Vamos al capítulo 1. Palabra de Adonai que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gelaías, Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Adonai. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Adonai. Verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Verso 5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Adonai y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Adonai, y a los que no buscaron a Adonai ni le consultaron, calla en la presencia de Adonai el Adón, porque el día de Adonai está cerca. Por favor, subraye el verso 7, el día de Adonai está cerca. El día de Adonai está cerca. El día de Adonai está cerca. ¿Por qué lo repite, pastor? Porque esta frase la hemos escuchado durante toda nuestra vida. El tiempo de Adonai se acerca. El tiempo de Adonai está muy cerca. Adonai está próximo, está por llegar. La Biblia nos dice, el tiempo de Adonai está cercano. Porque Adonai ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Vamos a avanzar al capítulo 2. Quería introducir el tema, pero vamos al capítulo 2. El capítulo 14, verso 14, antes de cerrar el capítulo 1, dice: cercano está el día grande de Adonai, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Adonai, gritará allí el valiente. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Adonai, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Adonai, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, díganme si lo que estamos leyendo en el profeta Sofonías no son los hechos y acontecimientos que estamos viviendo hoy. Para la grabación de este programa, ayer se ocurrió un ataque, un misil impacta una sede hospitalaria y los muertos se cuentan por cientos. Y por supuesto, el tilde de esta acción es inculpar directamente a Israel. Ese es el propósito, ese es, si me permiten usar la palabra, ese es el detonante que se está provocando a la comunidad. Se está provocando una acción estratégica, política, de tal manera que todo lo que ocurra será culpabilidad de Israel. ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de proclamar una guerra santa, una guerra religiosa. Y si se proclama una guerra religiosa, hermanos,
a las puertas de la Tercera Guerra Mundial estamos. Esa visita del presidente Biden hoy, y espero que estemos esperemos que esté en sus 5 sentidos, lo digo en el buen sentido de la palabra, para que las decisiones que se tomen frente a los países en los que va a estar y con los líderes que se va a reunir, se logre llegar a algún tipo de acuerdo, hermanos. Ahora, la profecía se va a cumplir hoy, mañana o el día que corresponda. Vamos al capítulo 2, verso 1. Dice la palabra: congregados y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Adonai, antes que el día de la ira de Adonai venga sobre vosotros. Es decir, que Adonai todavía nos da una oportunidad diciendo: es tiempo de conciliar, es tiempo de meditar, es tiempo de considerar que las masacres como tal, aparte del devastamiento, aparte del caos, el dolor, el sufrimiento, pues de esto realmente nada bueno quedará. Buscad a Adonai todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Adonai. Recordemos un poco lo que vimos la semana anterior hablando de Jonás, enviado a Nínive. Los ninivitas, conocidos como terroristas, mataban, mutilaban, quemaban y, como diría un dicho popular, comían del muerto. Pues palabras entre comillas. ¿Quiénes son hoy esos hombres? Los estamos viendo actuar en vivo y en directo, llamados un grupo terrorista y reconocidos en el mundo entero como tal, el grupo terrorista Hamás. Ahí están. Pero sin embargo Adonai envía un profeta, y el profeta los envía con un propósito, la palabra de Adonai, y los reargulle, los amonesta y les reclama si se arrepienten, si se arrepienten, si se arrepienten. Pero ¿qué estamos viendo hoy, hermanos? Basta, yo veo las imágenes que se transmiten 24 horas en vivo sobre la franja de Gaza, y me pregunto cómo es posible que aún después de todo la devastación terrible que está ocurriendo, muertos, heridos, víctimas y demás, aún todavía este grupo terrorista continúa su acción armamentista, aún disparando sus armas contra Israel. Aún. Entonces las críticas mundiales, las críticas de las entidades internacionales es: ¿cómo puede ser posible que Israel les limite el fluido eléctrico, el agua, los víveres? ¿Qué clase de pueblos son? Pero mis amados hermanos, es que no estamos tratando con gentes que estén dispuestos a ceder. Entiendan que ellos no defienden una frontera, ellos defienden a un ídolo, ellos defienden a su Dios y saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Ellos defienden su religión y su religión los premia por el hecho de causar devastación, muerte, violación, entre tantas cosas. Ese será un tema que trataré, si el Eterno lo permite, mañana, ya un poco más en detalle, por qué ocurren todos estos fenómenos en línea establecidas, según su libro, están establecidas que deben ocurrir. Es más, su profeta establece y determina que estas deben ser las acciones que se deben tomar: matar, violar, quemar, decapitar, de tal manera que le quede claro al mundo que no estamos jugando y que le quede claro al mundo, comillas, que ellos manifiestan: nosotros tenemos la verdad y nuestro líder, nuestro profeta y nuestro libro es sagrado. Bueno, tema que trataremos mañana. Verso 4, por favor. Señores pasajeros, ajustense sus cinturones de seguridad porque el profeta Sofonías nos está hablando con absoluta claridad. Verso 4. Léalo conmigo. Por favor, ¿están conectados conmigo? Sofonías capítulo 2, verso 4, ¿están conectados conmigo? Gracias, léalo conmigo, por favor. Porque Gaza
será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Hermanos, si a alguno de ustedes les queda duda por qué están ocurriendo estos acontecimientos tan terroríficos, hermanos, lea la palabra. Aquí el profeta Sofonías nos está indicando lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y cómo termina esta historia. La voy a repetir en el verso 4, espero que todos la estemos entendiendo. Porque Gaza, estamos hablando de la franja de Gaza, estamos hablando de la situación de hoy, la Torá nos lo está enseñando. Geotoraicamente estamos entendiendo lo que ocurre hoy. Porque Gaza será desamparada. Esta palabra desamparada, pues podríamos definirla con algunos sinónimos. Ayúdenme por favor aquí en el chat. Desamparada. Desamparada, pues la palabra desamparada significa sola, abandonada, pero desamparada significa ruina, miseria, muerte, devastación. Entonces, todos los sinónimos que pudiésemos colocar, ayúdenme con los sinónimos para la palabra desamparada, por favor, aquí en el chat, y los voy a estar leyendo. Porque esta palabra Gaza será desamparada significa que no tendrá fluido eléctrico, significa que no tendrá servicio de agua, significa que no tendrá servicio de víveres, porque ha sido desamparada por quien le provee todo esto. Free. ¿Sabían ustedes que Israel tiene un presupuesto extremadamente alto de miles de millones de dólares para sostener el fluido eléctrico y el agua que se consume por estas gentes en Gaza? Es decir, ellos son los que les proveen, tienen toda la autoridad de decir no más. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque esto es impresionante, hermanos, y por favor présteme atención. Yo no estoy haciendo aquí de juez, no es mi intención, ni mucho menos. Pero quiero que entendamos, hermanos, que lo que está ocurriendo hoy necesita tener una actitud y un carácter establecido conforme a la Torá lo enseña. Porque, ¿cuántos de ustedes conocen este dicho? Si alguno me ayuda, por favor. A ver, a mí los dichos se me escapan. Tengo la idea, como diría un amigo, a caballo regalado, río suena. No, ese no funciona así, pero algo así por el estilo. Y el dicho dice, ¿cómo es posible que Israel le tiende la mano a este pueblo, les envía agua, les envía fluido eléctrico, les permite la provisión de su alimento para que se sostengan, para que no tengan ninguna incomodidad, les apoya en las escuelas, en materiales, en cuantas cosas? Y el pago que recibe Israel consecuentemente de este pueblo salvaje, ¿recuerdan? Salvaje hombre, ayer lo vimos, ya usted sabe que estoy hablando. El pago que se ocurre es entrar, matar, violar, decapitar y quemar. Entonces Israel está en toda su autoridad de tomar una decisión, y la decisión mínima que podemos tomar hoy es: no haya más provisión, desamparada. Que Gaza sea desamparada en este momento, no reciban agua, no reciban alimento y no reciban fluido eléctrico. Ahora, se ocurre un incidente, como lo mencioné con el tema del hospital. Por favor, yo no estoy justificando la muerte de tantas personas. Son seres humanos y la Torá nos enseña la vida y la prioridad de la vida. Por favor, entiéndame. Pero lo que quiero significar es que se tilda de responsable a Israel. La pregunta es, ¿quién lanzó ese misil? La respuesta, entre comillas, por lo que se ha conocido por noticias, es que pudieron ser exactamente los mismos con su mismo pueblo. ¿Todo para qué? Todo para provocar que las demás ciudades alternas a su alrededor entiendan y formen parte del proceso y se levante completamente una guerra. Todo lo que está ocurriendo hoy tiene como sentido definitivamente de que todas las naciones del Medio Oriente, lo que conocemos como Cisjordania o los Emiratos Árabes o los Árabes Unidos, todo este grupo entren en guerra. Entonces ya vemos por el lado norte tenemos a China, en el lado oriental tenemos a los chinos, en el lado norte tenemos a Rusia, que se unieron.
Y cuando este es otro tema que vamos a tener que tratar muy pronto, porque usted seguramente ha escuchado y ha leído en la Biblia lo que significa la guerra de Og y Magog, pues aquí se está viendo en vivo y en directo lo que ocurre con Rusia y con China. Ahí está ocurriendo ese texto, eso lo tendremos que estudiar en otro momento porque esto está ocurriendo justamente hoy, repito. Gaza será desamparada. A ver qué sinónimos me enviaron, por favor. Dice desprotegida, gracias. Desamparada, abandonada, dejada, gracias. Sin protección, hermano John Jairo, gracias. Sin herencia, hermana Raquel, gracias. Sola, muy bien. Muerdes la mano de quien te dio de comer. Gracias, hermana Glorita. Muerdes la mano de quien te da de comer. Gracias. Sin ayuda, descuidada, desvalida, huérfana, desmantelar. Bueno, muy bien, gracias por los sinónimos. Vean cuántas cosas ocurren. Entonces, al leer la primera porción de este Pasuk 4 de Sofonías 2, lo primero que nos dice es que Gaza será desamparada y todo lo que ustedes han mencionado. Esa desamparada tiene mucho contexto, mucho sinónimo y una profundidad extraordinaria. Pero a su vez empieza a mencionar las ciudades alternas. Las ciudades alternas en Gaza. Ascalón. ¿Qué está ocurriendo en Ascalón? Vimos en este momento las tragedias que ocurrieron allí. Dice que Ascalón será asolada. Ahora, vamos con los sinónimos de asolada. Busque, por favor, ayúdenme con los sinónimos para asolada. Sin amparo, sin cobertura. Gracias. Asolada. Pero asolada significa, cuando una ciudad es asolada, significa que será una ciudad completamente destruida. Destruida. Lo estamos viendo, hermanos. Ustedes ven las imágenes de lo que está ocurriendo, las construcciones, las vías, totalmente desolada, totalmente asolada, totalmente destruida. Verso 4 seguimos, Ascalón asolada. Saquerán y Asdod, présteme atención con Asdod, en pleno día será saqueada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Observen que aquí dice Ecrón será desarraigada y utiliza unas terminologías interesantes. Desamparada, saqueada y desarraigada. A ver, un sinónimo para desarraigada. Es decir, desarraigar significa quitar, será quitada. Yo podría pensar como será borrada de la faz de la tierra. La hermana María Pérez Chalón dice arrasar, arruinar, destruir, devastar, quedará en ruinas. Entonces, vean mis amados que los acontecimientos que estamos viendo hoy, cuando vemos las noticias, y lo digo con todo respeto, por favor no me malinterprete, no soy quien para juzgar. Los noticieros, gloria al Eterno por la labor periodística. Ustedes saben, mis amados, que uno de mis grandes sueños de joven, cuando fui joven, perdón, pero pastor, usted es muy joven, sí, gracias por recordármelo aquí en el chat. Pastor, usted es muy joven, gracias a la persona que me escribió. Si no me lo creo yo, ¿quién se lo creerá? Entonces, siendo muy joven, de terminar la secundaria, viene una etapa en la que se nos da la tarea responsable personal de elegir una profesión. Yo recuerdo que la pastora Pili y los maestros de escuelas académicas aquí en en Israel Casa Integral, preguntamos a los niños, ¿qué deseas ser cuando seas grande? A ver, dime tú qué quieres ser cuando sea grande. Y las respuestas son, quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser astronauta. Ninguno dice, quiero ser un pastor. Qué cosa tan extraña, ¿no? Nadie lo dice. Quiero ser, bueno, o no nadie, sí alguien lo ha dicho alguna vez. Y desafortunadamente creció y se apartó. Pero lastimosamente, pues en nuestros sueños nunca llegamos a ser lo que algún día quisieron ser. O sea, los que quisieron ser médicos, tal vez muy pocos lo lograron. Los que quisieron ser ingenieros, tal vez muy pocos lo lograron. Los que quisieron ser abogados, tal vez muy poco lo lograron, etcétera. Pero siempre soñamos con ser algo. Bueno, esto lo estoy diciendo entre paréntesis, porque mi sueño, realmente mi sueño, cuando terminé mi secundaria e ir a una universidad, mi sueño era el periodismo. Estudiar periodismo,
ser un periodista. Me encanta el periodismo abierto, el periodismo de campo abierto, mejor. Cuando veo a estos corresponsales de guerra los aprecio, los valoro, porque es como la línea periodística que alguna vez algo practiqué sobre el tema y me gusta, me identifico. Sin embargo, nunca fui periodista. ¿Pero por qué hago mención a esto? Porque los hermanos o las personas periodistas o periodistas y grupos periodistas que van a estos eventos y transmiten, pues muchos de ellos narran y transmiten lo que en su geopolítica entienden, lo que físicamente ven destrozo y juzgan por lo que ven. Es que Israel no tiene compasión. Israel está actuando de una manera que nadie podría esperar. Pero geopolíticamente entienden lo que ellos ven, pero no lo entienden geotoraicamente. ¿Me están captando? Hay una diferencia enorme entre entender la historia que estamos narrando hoy aquí, de los acontecimientos de miles de años entre Gaza, entre Judá, en que el pueblo de Judá tenía el dominio sobre la ciudad y luego fue arraigada, etcétera, 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 hasta nuestros días. Entonces, por eso es tan importante que estudiamos la Geotorá, para entender por qué la geopolítica incide e influencia hacia un lugar o hacia el otro. Vamos al verso 5. Ay de los que moran en la costa del mar. Estábamos hablando de ¿qué? La franja de Gaza. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Adonai es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Por favor, subraye, te haré destruir hasta no dejar ningún morador. Es decir, que lo que está ocurriendo hoy, Israel da un plazo determinado por horas para que todo el pueblo que ocupa esta zona determinada de la franja de Gaza se aíslen, porque la orden de Israel o la misión que Israel trae no es una misión de hombres. Esto no es una misión como algunos periodistas geopolíticos narran, la venganza de Israel. No, aquí no hay una venganza. Aquí se está cumpliendo un acontecimiento profético. ¿Qué dice el acontecimiento profético? La palabra de Adonai es contra vosotros, oh Canaán, oh Canaán. Y ya vimos cuáles son los pueblos cananeos. Tierra de filisteos. Filisteos estamos hablando en Gaza. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Es decir, que la ordenanza está establecida, no dejar a nadie con vida. Recuerden al profeta, recuerden a Saúl cuando el Eterno le habló y le dijo, ve a ese lugar y mata a todos, hombres, mujeres, niños. Sin embargo, ustedes recuerdan que Saúl cometió un pequeño error, un pequeño detalle, emocional por demás. Ay, tan lindas las vaquitas, qué lindas las ovejitas, qué lindos los cabritos, qué lindos los paticos, las gallinitas. Esto lo vamos a llevar porque esto está muy bonito. Y ustedes recordarán que allí quedó con vida una mujer que posteriormente viene a dar a luz, y ese dar a luz se convierte en el enemigo acérrimo de Israel hasta nuestros días. Es decir, si lo vemos a un tiempo profético, a un tiempo posterior, de todas estas personas que están allí, y recordemos, vale la pena hacer la claridad, tenemos un pueblo palestino y tenemos un pueblo terrorista. No todas las comunidades palestinas, por favor, son terroristas. Como en Colombia, no todos los ciudadanos colombianos serán guerrilleros. Que los guerrilleros han tomado una posición y una autoridad y un renombre, los honorables padres de la patria, es otra cosa. Pero eso no representa el carácter, ni la moralidad, ni la honra de un pueblo. Entonces tenemos que diferenciar estos dos aspectos. Amados, yo estoy muy emocional con la enseñanza, una enseñanza maravillosa, y no me he dado cuenta que el tiempo se nos ha pasado y tengo un productor aquí que me exige. Lo siento, amado productor.
Se me pasaron unos minutos, hermanos, tengo que dejarlos hasta este punto. Muchas gracias. Mañana continuaremos hablando de Geotorá. Y hablando de Geotorá, entraremos a evaluar un poco más de cerca qué está ocurriendo y por qué se justifica este pueblo, estas acciones atroces que definitivamente en la mente humana no podemos comprender, pero que en su religión y en su profeta están absolutamente validadas y permitidas. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo. Gracias por sus mensajes, gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana, no se lo puede perder. Y también gracias por compartirlo. A todos los que más puedan, compártanle por favor la enseñanza, porque creo que todos tenemos que aprender algo de este tema tan extraordinario. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.